Evangelio de hoy. Lunes 20 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 13 al 21. En aquel tiempo alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o árbitro? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Entonces les contó una parábola, diciendo: La tierra de un hombre rico produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde almacenar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis almacenes. Y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes, guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La preocupación por las riquezas materiales. En este pasaje, Jesús se enfrenta a una de las preocupaciones más comunes y persistentes en la vida humana: la acumulación de riquezas. La vida de muchas personas está centrada en el deseo de obtener más, ya sea por el placer de disfrutar de esos bienes o por el temor de no tener suficiente. El Evangelio de hoy nos presenta una situación en la que alguien se acerca a Jesús con una solicitud relacionada con el dinero, pidiendo que interceda en una disputa por una herencia. Sin embargo, la respuesta de Jesús no se limita a un juicio sobre la distribución de los bienes materiales, sino que se convierte en una profunda enseñanza sobre lo que realmente importa en la vida. Este episodio comienza con una petición aparentemente sencilla, pero que abre un tema profundo: la avaricia y el deseo de posesiones materiales. Jesús responde a la situación de manera que revela el corazón humano y las tentaciones que a menudo nos desvían de lo que realmente importa. A lo largo de esta reflexión, veremos cómo las riquezas, si no se entienden desde una perspectiva espiritual y divina, pueden llevar a una vida vacía, sin propósito y desconectada de la verdadera plenitud. La advertencia contra la avaricia. Jesús, al recibir la solicitud, no responde directamente al pedido de arbitrar en la disputa sobre la herencia. En lugar de eso, aprovecha la ocasión para advertir sobre el peligro de la avaricia. Él declara que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esta afirmación es profundamente desafiante para una sociedad como la nuestra, que está marcada por una constante preocupación por la acumulación de bienes materiales. Vivimos en un mundo que nos empuja a creer que la felicidad se alcanza a través de la posesión y el consumo, y que nuestra identidad y valor están atados a lo que tenemos. La avaricia no se limita a la acumulación de dinero. Puede presentarse en cualquier deseo insaciable.
por obtener algo que no necesitamos, pero que creemos que nos dará satisfacción. Jesús nos invita a reflexionar sobre ¿qué es lo que realmente llena nuestro corazón? Si nuestro corazón está dominado por el deseo de tener más, perderemos de vista el propósito de nuestra existencia. La verdadera vida, según Jesús, no está en la abundancia de lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. Es importante entender que no se trata de una condena de la riqueza en sí misma, sino del amor y la obsesión por ella. La clave está en cómo entendemos y usamos nuestras riquezas. ¿Son ellas el centro de nuestra vida? ¿O las vemos como un medio para servir a Dios y a los demás? El problema radica en poner la riqueza como un fin en sí misma, lo que nos lleva a perder de vista las prioridades más altas y fundamentales. La parábola del rico insensato. En respuesta a la inquietud sobre la riqueza, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, quien, al ver que sus campos habían producido una gran cosecha, decide construir graneros más grandes para almacenar su abundancia. Este hombre cree que ha logrado todo lo necesario para vivir una vida cómoda y tranquila. Y se siente seguro porque tiene más de lo que necesita. Sin embargo, Jesús revela que este hombre no sabe lo que realmente le espera, ya que esa misma noche su vida será requerida. La parábola del rico insensato nos muestra lo frágil que es la seguridad que ponemos en nuestras riquezas materiales. El hombre en la parábola se siente dueño de su destino porque ha acumulado bienes, pero olvida que la vida es impredecible. Ninguna cantidad de posesiones materiales puede garantizar la felicidad eterna ni la seguridad en el futuro. Esta parábola nos recuerda que somos solo administradores de los recursos que Dios nos ha dado y que nuestra vida no está garantizada ni por las riquezas ni por el éxito material. El rico insensato también representa una visión egoísta de la vida, donde todo lo que se acumula se guarda para uno mismo, sin pensar en los demás. La visión de este hombre es completamente autocentrada. En su mente, el objetivo es disfrutar de su abundancia, sin considerar que su vida podría ser demandada en cualquier momento. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando los recursos que Él nos ha dado. ¿Estamos buscando nuestro propio bienestar y seguridad? ¿O estamos pensando en cómo podemos compartir lo que tenemos con los demás y servir a Dios? El vacío de vivir solo para uno mismo. El rico de la parábola es un ejemplo de alguien que ha alcanzado lo que podría considerarse el éxito material, pero cuya vida está vacía de un propósito mayor. La búsqueda de riquezas y la acumulación de bienes no llenan el vacío del corazón humano. De hecho, en lugar de ser una fuente de satisfacción, estas cosas pueden llegar a ser un obstáculo para la verdadera paz y felicidad. Cuando vivimos solo para nosotros mismos, nos desconectamos de lo que realmente nos da vida: la relación con Dios y con los demás. La historia del rico insensato nos invita a preguntarnos: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? Si nuestra vida está centrada únicamente en la acumulación de riqueza y en el disfrute de lo que tenemos, estamos perdiendo de vista
La verdadera razón por la que existimos. Jesús nos desafía a no ser insensatos, sino a vivir con sabiduría, entendiendo que la verdadera riqueza es la que se encuentra en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. El llamado a una vida de generosidad y servicio. La respuesta que Jesús da a la petición sobre la herencia no es solo un rechazo de la avaricia, sino también un llamado a una vida de generosidad y servicio. La verdadera vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos. En otros pasajes del Evangelio, Jesús nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. La verdadera riqueza está en compartir, en ser generosos con los demás, en ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La generosidad no solo se refiere al dinero, sino a todo lo que somos y tenemos. ¿Estamos dispuestos a compartir nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestra energía con los demás? La vida cristiana no se trata solo de lo que podemos acumular para nosotros, sino de cómo podemos usar lo que tenemos para servir a Dios y a los demás. El llamado de Jesús es a ser ricos en generosidad, en compasión, en justicia. Al final de nuestra vida, no nos preguntarán cuántos bienes materiales acumulamos, sino cuántos corazones tocamos. ¿Cuántas vidas ayudamos a transformar? El contraste entre el rico y el pobre ante Dios. Una de las enseñanzas fundamentales de esta parábola es que ante Dios, la riqueza material pierde su valor. La verdadera riqueza se mide en términos espirituales, no materiales. Jesús nos recuerda que lo que importa en la vida no es lo que poseemos, sino lo que somos y lo que hacemos con lo que tenemos. En la parábola del rico insensato, se muestra un contraste claro entre lo que el hombre pensaba que era importante, acumular bienes, y lo que realmente tiene valor ante Dios. Una vida vivida en obediencia y generosidad. Este contraste también nos invita a considerar cómo Dios ve nuestras vidas. La riqueza que tiene valor para Dios no es la que está basada en la acumulación material, sino la que surge de un corazón generoso y dispuesto a servir a los demás. Cuando vivimos de acuerdo con los valores del reino de Dios, nos damos cuenta de que las riquezas terrenales son pasajeras, pero el amor y el servicio a Dios y al prójimo tienen una eternidad. La verdadera seguridad, confiar en Dios. El rico insensato pensaba que su seguridad dependía de sus riquezas. Pero la enseñanza de Jesús es clara. La verdadera seguridad viene solo de Dios. Nuestro valor y nuestra confianza no deben estar basados en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Él. Las riquezas materiales pueden ser efímeras, pero la relación con Dios es eterna. Si colocamos nuestra confianza en Él, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia externa. Cuando vivimos con esta perspectiva, entendemos que nuestras vidas no nos pertenecen. Somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado. Y nuestra seguridad y bienestar están en sus manos. Esta es una invitación a vivir con una fe profunda en la providencia de Dios, sabiendo que Él cuidará de nosotros, sin importar nuestra situación material.
Vivir con esta confianza nos libera del miedo y la ansiedad que suelen acompañar la lucha por la acumulación de riquezas. El desafío de vivir en el reino de Dios. Jesús no solo desafía nuestra concepción de las riquezas materiales, sino que también nos invita a pensar en términos del reino de Dios. Un reino donde los valores no están determinados por la acumulación de bienes, sino por la generosidad, el sacrificio y el amor al prójimo. Vivir en el reino de Dios no significa huir de las riquezas materiales, sino comprender que ellas no son el centro de nuestra existencia, que no tienen el poder de definir quiénes somos ni nuestra felicidad. El desafío que plantea este pasaje es radical, ya que nos invita a un cambio de mentalidad. En lugar de centrarnos en lo que podemos ganar, Jesús nos invita a pensar en lo que podemos dar. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Esto no significa que debamos rechazar todo tipo de posesión material o abandonar nuestras responsabilidades, sino que nos llama a una vida de equilibrio, donde no dejamos que nuestras posesiones nos controlen, ni se conviertan en el fin último de nuestra existencia. La invitación de Jesús es a invertir nuestras vidas, no en cosas que pasarán, sino en aquello que permanecerá para siempre. El amor, la bondad y la generosidad. La paradoja de la abundancia. Otro aspecto profundo de esta reflexión es la paradoja que presenta la abundancia en la vida cristiana. El hombre en la parábola cree que la abundancia de bienes es el camino hacia la felicidad y la seguridad. Pero Jesús muestra que la verdadera abundancia no se encuentra en la cantidad de bienes materiales, sino en la calidad de nuestra relación con Dios y con los demás. La abundancia que Dios nos ofrece no es solo la que llena nuestros estómagos o nuestras cuentas bancarias, sino la que llena nuestros corazones. Esta abundancia espiritual es la que nos da verdadera paz y satisfacción. La cultura moderna nos empuja constantemente a creer que la abundancia material es el fin de la vida, el objetivo último. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se mide en términos de posesiones, sino en términos de gratitud, generosidad y humildad. La abundancia verdadera es la que brota de un corazón agradecido, que reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que todo lo que acumulamos debe ser usado para su gloria y el bienestar de los demás. Este es el camino hacia una vida verdaderamente plena y satisfactoria, que no se basa en el miedo o el egoísmo, sino en la confianza y la entrega. El peligro del aislamiento y la autosuficiencia. La parábola también subraya el peligro del aislamiento y la autosuficiencia. El rico insensato, al acumular más y más bienes, cae en la tentación de pensar que no necesita a nadie. Su visión está tan centrada en sus propias riquezas, que olvida que la vida misma es un don que depende de Dios. Este aislamiento, en el que la persona se aleja de los demás y de Dios, es uno de los peligros más grandes que nos acechan en un mundo donde las redes sociales, la tecnología y la cultura del éxito individual nos fomentan la idea de que podemos ser autosuficientes. Jesús, sin embargo,
nos enseña que la vida no es un proyecto individualista. Somos creados para vivir en comunidad, para compartir nuestras vidas y nuestros bienes. Vivir de manera aislada nos priva de la verdadera riqueza de la vida: el amor, la amistad y la comunión con los demás. El rico insensato olvida que, a pesar de su éxito material, su vida es frágil y está en las manos de Dios. Al desconectarse de los demás y de la realidad de su dependencia de Dios, se convierte en un ser vacío, que no puede encontrar verdadera paz ni seguridad. Este es un llamado a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estamos buscando independencia total, creyendo que podemos vivir sin la necesidad de los demás? ¿Estamos dejando que nuestra vida se centre únicamente en nuestra propia seguridad material y personal? Jesús nos invita a vivir de manera interdependiente, reconociendo que necesitamos a Dios y a los demás para vivir una vida plena. La vida eterna como verdadera riqueza. La lección final que Jesús nos da a través de esta parábola es que la verdadera riqueza es la vida eterna, que solo se encuentra en Él. El rico insensato, por mucho que acumule en esta vida, no podrá llevarse nada con él cuando su vida termine. Todo lo que ha acumulado en la tierra quedará atrás. Y lo único que permanecerá es lo que haya hecho por Dios y por los demás. Esta es la gran paradoja de la vida cristiana. El que busca ganarse el mundo pierde su alma, pero el que se entrega a Dios y vive para él encuentra la vida eterna. En este sentido, Jesús nos invita a poner nuestra mirada en el futuro eterno, no en los placeres temporales. La vida eterna no es solo un concepto abstracto o un futuro lejano, sino una realidad presente que comienza aquí y ahora. Vivir en el reino de Dios es comenzar a experimentar la plenitud de la vida que se nos ofrece cuando nuestros corazones están alineados con los valores del reino. Comenzamos a vivir la vida eterna en el presente. La vida eterna no es simplemente la prolongación de nuestra existencia, sino una transformación radical del corazón. Un cambio en nuestra forma de ver y vivir el mundo. El llamado a ser sabios en el uso de nuestros recursos. El pasaje nos invita a ser sabios en el uso de nuestros recursos. La parábola del rico insensato no es solo una crítica a la acumulación, sino también una llamada a la responsabilidad. Jesús nos recuerda que los bienes materiales no nos pertenecen, sino que somos solo administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Por eso, debemos usar estos recursos sabiamente, de manera que reflejen el amor de Dios y nos acerquen más a Él. La sabiduría cristiana no consiste en acumular riquezas para nuestro propio beneficio, sino en ser generosos, en usar lo que tenemos para ayudar a los demás, para servir a los más necesitados y para extender el reino de Dios. El llamado a la sabiduría es un llamado a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio, a usar nuestras bendiciones para bendecir a otros, a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Vivir con una perspectiva eterna. La parábola del rico insensato nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, a no dejarnos atrapar por el afán de las riquezas materiales.
sino a centrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos invita a vivir generosamente, a compartir lo que tenemos y a reconocer que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que poseemos. La vida cristiana no se mide por el éxito material, sino por la fidelidad a Dios, el amor al prójimo y la sabiduría para administrar nuestros recursos de manera que glorifiquen a Dios. Al vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, encontramos la verdadera plenitud. Una plenitud que no depende de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Él, que nos invita a vivir una vida generosa, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Vivir con esta perspectiva transforma nuestra vida. Nos libera del miedo a la escasez y nos abre a la abundancia del amor y la gracia de Dios. La sabiduría de vivir para lo eterno. A menudo, los seres humanos estamos atrapados por las expectativas del mundo, que nos miden según lo que poseemos, la carrera que seguimos, o la cantidad de bienes que acumulamos. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. La verdadera sabiduría consiste en vivir con la vista puesta en lo eterno, no en lo temporal. Lo que poseemos en esta vida es transitorio, pero lo que hacemos con nuestros bienes, con nuestra generosidad y con nuestras relaciones tiene un impacto que trasciende esta vida y se proyecta hacia la eternidad. Vivir sabiamente significa tomar decisiones hoy que reflejen una perspectiva que valora lo que es eterno, que no se ve afectado por las fluctuaciones de la riqueza material, ni por el pasar del tiempo, al poner nuestra esperanza y nuestro valor en las riquezas espirituales, como el amor, la generosidad, la misericordia y la justicia. Comenzamos a vivir de manera que refleja los valores del reino de Dios. Esta es la verdadera abundancia que Jesús nos invita a buscar, en vez de vivir bajo la constante ansiedad de querer tener más. Somos llamados a vivir con la convicción de que lo que tenemos es suficiente y que todo lo que necesitamos para ser felices y plenos está ya en Cristo. Esto no significa abandonar nuestras responsabilidades o nuestro trabajo, sino vivir con la serenidad de quien sabe que el éxito verdadero no está en las riquezas terrenales, sino en la fidelidad a Dios. El valor de la humildad ante las riquezas, en contraste con la arrogancia del rico insensato. Jesús nos enseña que la humildad es una virtud clave en el manejo de nuestras riquezas y posesiones. El rico de la parábola se siente seguro y satisfecho porque ha acumulado bienes para toda su vida. Pero su seguridad está fundada en la autosuficiencia y en la ilusión de control sobre su destino. Esta actitud refleja la falta de humildad. El creer que todo depende de nuestro esfuerzo y que, por lo tanto, no necesitamos depender de nada, ni de nadie, especialmente de Dios. La humildad ante las riquezas, por el contrario, nos recuerda que somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado, y que todo lo que poseemos es un don de su gracia. La humildad nos permite vivir con una actitud de gratitud por lo que tenemos y, al mismo tiempo, estar dispuestos a compartir con los demás.
No se trata de menospreciar lo que poseemos, sino de reconocer que nuestras riquezas no nos definen ni nos dan seguridad. La verdadera paz y el verdadero bienestar provienen de vivir en dependencia de Dios, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. El contraste entre el mundo y el reino de Dios. El mundo nos enseña que nuestra valía está directamente relacionada con lo que poseemos, con lo que hemos alcanzado y con lo que podemos mostrar. Nos empuja a vivir con la meta de alcanzar siempre más, sin importar a quién tengamos que dejar atrás o qué principios tengamos que sacrificar. En este contexto, las riquezas y los logros personales se convierten en los máximos indicadores de éxito. Sin embargo, el reino de Dios nos ofrece una visión radicalmente diferente. No se trata de tener más, sino de dar más. No se trata de acumular, sino de compartir. El reino de Dios está basado en valores que contrastan fuertemente con los valores del mundo. En el reino de Dios, el primero es el último. El más grande es el servidor de todos. Y el verdadero tesoro se encuentra en los corazones generosos y humildes. El llamado de Jesús es a vivir de acuerdo con esta visión contracultural que desafía las convenciones sociales y económicas de nuestro tiempo. En lugar de vivir para la acumulación de riquezas materiales, Jesús nos invita a vivir para el servicio a los demás, para el amor incondicional y para la generosidad, sabiendo que estos son los valores que realmente perduran y que nos acercan más a Dios. La paradoja de la abundancia espiritual. Una de las paradojas más profundas que presenta el Evangelio es que, cuanto más damos, más recibimos. Esta es la abundancia espiritual que Jesús nos ofrece. El rico insensato pensaba que su vida estaba asegurada porque tenía bienes materiales. Pero Jesús muestra que la verdadera abundancia no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos y en cómo usamos lo que se nos ha dado. Cuanto más somos capaces de dar a los demás, más recibimos en términos de paz, satisfacción y comunión con Dios. Este principio está presente en muchos pasajes del Evangelio, donde Jesús nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. La abundancia espiritual que Jesús nos invita a experimentar no se mide en bienes materiales, sino en el gozo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando vivimos para los demás, nos damos cuenta de que no necesitamos más para ser felices. La vida se convierte en un fluir constante de generosidad y amor, que nos llena de la verdadera abundancia, que solo se encuentra en el reino de Dios. Esta abundancia espiritual es más duradera y satisfactoria que cualquier riqueza material y es accesible para todos, sin importar las circunstancias externas. El peligro de la autocomplacencia. El rico de la parábola se encuentra tan complacido consigo mismo que cree que puede relajarse, comer, beber y disfrutar de su vida sin preocupación. Esta actitud de autocomplacencia es un gran peligro en la vida espiritual. Cuando nos centramos solo en nuestro bienestar personal y nos aislamientos de las necesidades del mundo que nos rodea, corremos el riesgo de perder la perspectiva de lo que realmente importa. La complacencia nos hace insensibles a las injusticias
a las necesidades de los demás. Y, lo que es más grave, a la voz de Dios que nos llama a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Jesús nos invita a estar siempre vigilantes, a no caer en la trampa de la autocomplacencia. Porque la vida es incierta y el tiempo que tenemos en este mundo es limitado. La complacencia puede ser una barrera que nos aleja de los valores del reino de Dios, pues nos lleva a vivir solo para nuestra propia satisfacción, en lugar de vivir para el amor y el servicio a los demás. Vivir sin tener en cuenta la fragilidad de nuestra existencia es una de las grandes tentaciones que enfrentamos. Pero Jesús nos llama a vivir con sabiduría, reconociendo que nuestra vida es un regalo de Dios, que debemos utilizar con propósito y generosidad. El llamado a la conversión del corazón. En el fondo, la enseñanza de Jesús sobre las riquezas no es solo una crítica a la acumulación material, sino un llamado a la conversión del corazón. La verdadera cuestión es dónde ponemos nuestro corazón. Si nuestro corazón está centrado en las riquezas, el poder o el éxito, estamos perdidos. Pero si nuestro corazón está centrado en Dios y en su reino, entonces encontramos la verdadera paz y plenitud que solo Él puede ofrecer. La conversión del corazón implica un cambio radical de perspectiva. Un cambio que nos lleva a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, para Dios. Este llamado a la conversión no es solo una invitación a cambiar nuestras acciones externas, sino a transformar el corazón. Jesús no está interesado solo en nuestras obras, sino en la motivación profunda que las guía. Vivir según el reino de Dios significa tener un corazón transformado. Un corazón dispuesto a dar, a servir y a amar, sin esperar nada a cambio. Este es el tipo de vida que Jesús nos llama a vivir. Una vida de generosidad, de entrega, de amor incondicional. La libertad que proviene de vivir según los valores del reino. Una de las bendiciones más grandes que nos ofrece el Evangelio es la libertad. Vivir según los valores del reino de Dios nos libera del miedo, de la ansiedad y de la codicia, que a menudo dominan nuestras vidas. El rico insensato vivió su vida en la ansiedad de acumular más y más, creyendo que eso le daría seguridad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera seguridad y la verdadera paz provienen de vivir para los demás y de confiar en Dios, no en nuestras riquezas. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino, encontramos la verdadera libertad. Nos liberamos del peso de la preocupación por el futuro y de la necesidad de tener siempre más. Vivir generosamente nos permite experimentar la paz, que viene de saber que lo que tenemos es suficiente, y que podemos vivir con alegría en la confianza de que Dios proveerá todo lo que necesitamos. La verdadera libertad no se encuentra en tener más, sino en dar más, en vivir para los demás, y en confiar plenamente en la providencia de Dios. La verdadera seguridad, en la voluntad de Dios. Jesús nos invita a encontrar nuestra seguridad en Dios y en su voluntad, no en nuestras riquezas. La seguridad que el rico pensaba que había alcanzado a través de la acumulación de bienes es en realidad una ilusión. La verdadera seguridad proviene de vivir
En sintonía con la voluntad de Dios. De vivir cada día con la certeza de que Él nos sostiene y nos guía. No importa cuántos bienes acumulemos. Nuestra verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en la confianza de que Dios nos proveerá, nos protegerá y nos llevará a través de cualquier dificultad que enfrentemos. Esta es la verdadera paz que Jesús nos ofrece. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en su amor y en su plan para nuestras vidas. Vivir en esta seguridad divina nos libera de las preocupaciones materiales y nos permite vivir con un corazón agradecido, generoso y lleno de paz. Esta es la vida abundante que Jesús promete a aquellos que buscan su reino y su justicia. La generosidad como testimonio del reino. La generosidad es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del mensaje cristiano. Vivir según los principios del reino de Dios implica compartir lo que tenemos con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La generosidad no solo es un acto de bondad, sino un testimonio de nuestra fe. Cuando damos de lo que tenemos, estamos reflejando el amor y la gracia de Dios, quien nos ha dado todo lo que poseemos. La generosidad cristiana no se mide solo en términos de dinero o posesiones materiales. Se extiende a nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra escucha y nuestro apoyo emocional y espiritual hacia los demás. Este es un llamado a vivir de manera que nuestras vidas reflejen el amor desinteresado de Cristo, quien, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es una manifestación de la voluntad de Dios en nosotros. El reino de Dios no se construye con riquezas materiales, sino con corazones generosos dispuestos a servir y amar, sin esperar nada a cambio. Vivir generosamente es un recordatorio de que no estamos aquí para acumular riquezas para nosotros mismos, sino para ser instrumentos de la gracia divina en un mundo necesitado de amor y justicia. El desafío de priorizar lo eterno sobre lo temporal. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como cristianos es priorizar lo eterno sobre lo temporal. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos alcanzar más, poseer más y disfrutar más del presente. La constante presión de la publicidad, las redes sociales y la sociedad en general nos anima a vivir de manera consumista, buscando satisfacción en lo que podemos obtener. Sin embargo, el mensaje de Jesús en este pasaje nos recuerda que la verdadera satisfacción no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la relación con Dios y con los demás. Para vivir según esta perspectiva, debemos ser conscientes de las tensiones que existen entre las demandas de un mundo y los valores del reino. Esto requiere un cambio radical en nuestra forma de pensar y vivir. Vivir para lo eterno implica que nuestras decisiones diarias estén guiadas por la sabiduría divina y no por el deseo de acumular riquezas o buscar placeres inmediatos. Nos invita a enfocar nuestra vida en lo que realmente perdura: el amor, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Todo lo demás es temporal y, por lo tanto, no debe ser nuestra fuente última.
de satisfacción o seguridad. La vida como un regalo que debemos administrar sabiamente. Jesús nos enseña que la vida misma es un regalo precioso, que debemos administrar sabiamente. Así como se nos han confiado los bienes materiales, también se nos ha confiado nuestra vida. La forma en que vivimos esta vida, con propósito, generosidad y amor, es nuestra respuesta a la invitación de Dios a ser buenos administradores. El rico de la parábola pensaba que podía controlar su vida asegurándose con riquezas. Pero olvidó que la vida no es un producto de su esfuerzo solo, sino un don de Dios. Como administradores de este don, tenemos la responsabilidad de vivir con sabiduría. Esto significa que debemos tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. La vida no es para ser vivida en aislamiento, ni con un enfoque egoísta. Es una vida para ser compartida con aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestro camino. Cada día es una oportunidad para demostrar gratitud por este regalo y para vivir de manera que refleje nuestra fe en el Creador. El vacío de acumular sin propósito. El rico insensato pensaba que al acumular más riquezas, podría encontrar satisfacción y seguridad. Sin embargo, lo que no entendió es que todo lo que había acumulado no llenaba el vacío interior de su corazón. La acumulación de riquezas sin un propósito mayor solo conduce al vacío. No importa cuánto tengamos, siempre habrá un vacío si nuestra vida está centrada solo en el consumo y el placer. Jesús nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a reconocer que el propósito de nuestra vida no es acumular, sino vivir en relación con Él y con los demás. Este vacío también se manifiesta en la manera en que nos relacionamos con los bienes materiales. Cuando nuestra seguridad y felicidad dependen de lo que poseemos, nos volvemos esclavos de esas cosas. Pero cuando entendemos que nuestras posesiones son un medio para un fin mayor, el servicio a Dios y a los demás, comenzamos a vivir una vida de abundancia verdadera. Esta abundancia no depende de la cantidad que tenemos, sino de cómo usamos lo que tenemos para construir el reino de Dios aquí en la tierra. El amor como la verdadera riqueza. El amor es, sin duda, la verdadera riqueza que Jesús nos invita a buscar. Todo lo que poseemos, ya sea material o espiritual, debe estar subordinado a este principio. El rico de la parábola tenía muchas cosas, pero le faltaba lo que realmente importa: el amor y la relación con Dios. No podía ver más allá de sus propios intereses y deseos, y por eso se perdió de la verdadera vida. Jesús nos enseña que el amor debe ser el motor de nuestras vidas, la fuente de nuestras decisiones y la razón de nuestro vivir. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Cuando amamos a los demás, cuando damos generosamente de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos, estamos construyendo un tesoro que perdurará más allá de esta vida. El amor es el único bien que trasciende el tiempo y que nunca se pierde. Es, de hecho, la única riqueza que realmente importa a los ojos de Dios. La invitación de Jesús es a vivir desde el amor, sabiendo que todo lo que tenemos
En este mundo es un medio para amar más profundamente. La verdadera vida no se mide en términos de logros materiales. El mundo nos mide por nuestros logros, por nuestras posesiones y por la posición social que alcanzamos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera vida no se mide en términos de logros materiales. La vida plena no se encuentra en el éxito profesional, en el poder o en la riqueza, sino en la fidelidad a Dios y en el amor a los demás. El rico de la parábola había logrado todo lo que el mundo considera éxito. Pero al final de su vida, no encontró satisfacción ni paz. Su vida fue vacía porque no había vivido de acuerdo con lo que realmente importa. Una vida de generosidad, servicio y amor. Jesús nos invita a redefinir nuestras prioridades y a centrarnos en lo que realmente importa. No es necesario alcanzar el éxito material para vivir una vida significativa. Lo que importa es vivir con integridad, generosidad y amor, sabiendo que nuestra identidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en quienes somos en Cristo. Al vivir de acuerdo con estos valores, encontramos la verdadera paz y la satisfacción que solo Dios puede ofrecer. El llamado a ser generosos con los demás. La generosidad es un acto que refleja nuestra confianza en la providencia de Dios. Al dar a los demás, demostramos que no estamos aferrados a nuestras riquezas, sino que confiamos en que Dios proveerá para nosotros. Jesús nos llama a ser generosos, no solo con nuestros bienes materiales, sino también con nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestra atención. Vivir generosamente es vivir como Cristo vivió, dándonos sin reservas por el bien de los demás. Cada acto de generosidad es una semilla que plantamos en el reino de Dios. Al dar, estamos participando en la obra de Dios, extendiendo su amor y cuidado a aquellos que más lo necesitan. Ser generosos no solo es una responsabilidad moral, sino una manera de vivir en armonía con el corazón de Dios. Jesús nos enseñó que es en el dar, no en el recibir, donde encontramos la verdadera bendición. La generosidad no solo beneficia a los que reciben, sino que también nos transforma a nosotros, haciéndonos más semejantes a Cristo. La importancia de vivir con propósito y no por impulso. La parábola del rico insensato también nos enseña la importancia de vivir con propósito, no por impulso. El rico actuó de acuerdo con lo que parecía conveniente para él en ese momento, sin tener en cuenta las consecuencias eternas de sus decisiones. Vivir sin propósito es vivir sin dirección, sin tener en cuenta las prioridades más altas que Dios nos ha dado. El propósito de nuestra vida debe ser claro. Vivir para Dios, para su gloria y para el bien de los demás. Vivir con propósito implica ser intencionales en nuestras decisiones y acciones. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, para hacer una diferencia en la vida de aquellos a nuestro alrededor y para honrar a Dios con lo que hacemos. Cuando vivimos con propósito, cada acto de generosidad, cada momento de servicio, cada oración y cada palabra reflejan nuestro compromiso con lo eterno. Vivir con propósito nos da dirección, nos libera de la incertidumbre y nos acerca más a lo que realmente importa,
la vida en Cristo. La vida como un acto de servicio continuo. La vida cristiana no se trata de acumular para nosotros mismos, sino de vivir en servicio continuo a los demás. El modelo de vida que Jesús nos presenta es uno de entrega y sacrificio. En la parábola del rico insensato, el hombre esconde su abundancia para disfrutarla solo para sí mismo, olvidando que su vida es un don de Dios y que tiene la responsabilidad de usar lo que tiene para el bien de los demás. La generosidad no debe ser un acto aislado o esporádico, sino una forma continua de vivir. Una respuesta constante al amor de Dios. La vida cristiana, entonces, es un acto continuo de servicio, donde no buscamos nuestro propio beneficio, sino que nos entregamos al bienestar de los demás. El verdadero gozo se encuentra en dar, en ayudar a quienes están en necesidad, en trabajar por la justicia y en buscar la paz. Cuando vivimos para servir, descubrimos que nuestras vidas tienen un propósito mucho mayor que el de simplemente acumular cosas. Al servir a los demás, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra, y esa es la verdadera riqueza. La verdad de la incertidumbre humana. La parábola del rico nos recuerda la fragilidad y la incertidumbre de la vida humana. A pesar de que el hombre en la historia había alcanzado una gran abundancia, no tenía control sobre su destino. Esa noche su vida sería demandada de él, y todo lo que había acumulado quedaría atrás. Esta es una lección profundamente significativa. Ningún ser humano tiene la seguridad de cuánto tiempo vivirá, ni qué sucederá después de su muerte, sin importar cuánto hayamos logrado. Nada de eso nos garantiza el control sobre nuestro futuro. Esta verdad sobre la incertidumbre de la vida nos llama a vivir con humildad y a poner nuestra esperanza no en las riquezas materiales, sino en la eternidad. La inseguridad de la vida nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Si nuestras vidas están centradas en acumular bienes, entonces estamos construyendo sobre un fundamento que es, en última instancia, incierto y temporal. Solo al poner nuestra esperanza en lo eterno podemos encontrar la paz y la seguridad que todos buscamos. La tentación de vivir como si fuéramos inmortales. El rico de la parábola es un ejemplo de cómo la humanidad a menudo vive como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para disfrutar de nuestras riquezas y hacer lo que deseamos. Vivir con esa mentalidad puede ser muy tentador, pero es una visión engañosa de la vida. Nos lleva a pensar que podemos retrasar la toma de decisiones importantes, que siempre habrá tiempo para rectificar, que podemos vivir sin tener en cuenta nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, la realidad es que nuestras vidas son finitas y que no sabemos cuándo terminarán. Vivir con la conciencia de nuestra propia mortalidad nos impulsa a tomar decisiones sabias y significativas. Nos llama a vivir con un propósito claro y a asegurarnos de que nuestras acciones están alineadas con los valores del reino de Dios. En lugar de centrarnos en las riquezas materiales, debemos enfocarnos en la riqueza espiritual, la justicia, la misericordia, la generosidad y el amor,
que son los verdaderos tesoros del reino. La necesidad de un cambio de corazón profundo. Jesús no solo habla de las riquezas materiales, sino que también nos invita a un cambio profundo en nuestro corazón. El rico insensato no solo es rico materialmente, sino que su corazón está cerrado a los demás. No considera a los pobres, ni a quienes podrían beneficiarse de su abundancia. Este es un reflejo de un corazón egoísta, que está más centrado en acumular y en asegurar su propia comodidad que en compartir y servir. El cambio que Jesús nos pide no es solo superficial, sino que requiere una conversión del corazón. La conversión no consiste solo en dar un porcentaje de lo que tenemos, sino en un cambio radical en nuestra actitud hacia las riquezas y hacia la vida en general. Se trata de vivir con un corazón generoso, dispuesto a servir, a compartir, a sacrificar lo que tenemos para el bien de los demás. Es un cambio que afecta nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de entender nuestra vida en Dios. El reino de Dios, un reino de generosidad. El reino de Dios no es un reino de poder ni de riquezas materiales, sino un reino donde reina la generosidad, el servicio y el amor. Jesús nos invita a vivir de acuerdo con estos principios, desafiando las normas del mundo, que nos dicen que debemos buscar siempre más para nosotros. El reino de Dios no se construye acumulando riquezas, ni alcanzando el éxito personal, sino a través de actos de generosidad y servicio. Cada vez que damos de lo que tenemos, estamos expandiendo el reino de Dios en la tierra. Ser generosos no es solo una opción cristiana, sino una característica fundamental de quienes pertenecen al reino de Dios. Jesús nos llama a ser generosos con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestra atención y con nuestro amor. La generosidad es una expresión del amor de Dios en nosotros. Y es a través de ella que construimos un mundo más justo y compasivo. Este es el reino que Jesús vino a anunciar. Un reino donde todos, ricos y pobres, se ayudan mutuamente y viven en armonía. El contraste entre el éxito mundano y la vida cristiana. El rico de la parábola es un ejemplo del éxito según los estándares del mundo. Tiene tierras, cosechas, riqueza y la capacidad de vivir sin preocupaciones. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. El éxito mundano no garantiza la felicidad ni la seguridad. El éxito cristiano no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos, por la forma en que amamos a los demás y servimos a Dios. Vivir para Dios es un camino que nos invita a renunciar al éxito personal por el bien de los demás. El verdadero éxito, según el Evangelio, es vivir conforme a los valores del reino de Dios. La humildad, la generosidad, el servicio y el amor. Estos valores no son reconocidos por el mundo, pero son los que, según Jesús, conducen a la verdadera plenitud y satisfacción. Esta es una invitación a vivir de acuerdo con una ética que desafía las normas establecidas, a vivir con un propósito eterno y a entender que nuestras vidas no se definen por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. La alegría de vivir con propósito y no con miedo. Cuando vivimos centrados en las riquezas materiales, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de miedo. Miedo a perder lo que tenemos,
miedo a no tener suficiente. Miedo a no ser lo suficientemente exitosos. Vivir con este miedo nos impide disfrutar plenamente de la vida, ya que siempre estamos preocupados por lo que podría faltar. Sin embargo, vivir con un propósito claro, alineado con los valores del reino de Dios, nos libera de ese miedo. Sabemos que Dios proveerá lo que necesitamos. Y nuestra satisfacción ya no depende de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Él. La alegría que proviene de vivir con propósito es una alegría profunda y duradera. No depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que viene al saber que estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Vivir con un propósito nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios nos da sin caer en la trampa del miedo y la ansiedad. Vivir para Dios, para su gloria y para el bien de los demás, nos da una satisfacción que las riquezas materiales nunca podrán ofrecer. La paz que viene de soltar nuestras preocupaciones materiales. La paz que Jesús nos ofrece es una paz que trasciende las preocupaciones materiales. El rico insensato vivió preocupado por asegurar su futuro mediante la acumulación de riquezas, pero al final, todo lo que había acumulado no le dio paz. Jesús nos invita a soltar esas preocupaciones y confiar en la providencia de Dios. Esto no significa vivir de manera irresponsable, sino vivir con la confianza de que Dios proveerá lo que necesitamos. Cuando soltamos nuestra obsesión por las riquezas materiales, encontramos una paz que solo viene de confiar en Dios. La paz no se encuentra en la abundancia de bienes, sino en la confianza en que Él nos cuida, nos guía y nos provee todo lo necesario. Vivir con esta paz nos libera de la ansiedad constante por el futuro y nos permite vivir en el presente, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da y compartiéndolas con los demás. El llamado a vivir con una perspectiva eterna y generosa. La enseñanza final de esta parábola es un llamado a vivir con una perspectiva eterna y generosa. Cuando ponemos nuestra esperanza y seguridad en las riquezas materiales, estamos construyendo sobre un fundamento que es temporal y volátil. Pero cuando vivimos con la perspectiva de lo eterno, entendemos que lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Vivir generosamente, vivir para el bien de los demás, vivir en servicio a Dios. Estas son las formas en que participamos en la construcción del reino de Dios. Esta es la verdadera riqueza. Una vida vivida en generosidad, en amor, en servicio a los demás. Vivir con esta perspectiva cambia nuestra forma de ver todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Nos libera de la necesidad de acumular y nos invita a vivir para los demás, sabiendo que lo que damos aquí será recompensado en el reino de Dios. Este es el propósito y la misión de la vida cristiana.